Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles todo el acontecer, que por cierto es mucho, aquí en nuestro país en todo lo que tiene que ver con la economía y la actualidad. Me acompaña el profesor Andrés López. ¿Cómo le va, profesor? ¿A qué se refiere con el acontecer que es mucho? Hay muchos aconteceres económicos en las últimas 24 horas. Yo no veo nada, veo todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? ¿Usted? No sé. ¿Usted ve algo? Es cruel y es mucho. ¿Qué era lo que era cruel y es mucho? ¿Se acuerdan de eso? Es cruel y es mucho. La lucha. La lucha es cruel y es mucho. Es mucha. Sí. La lucha es cruel. ¿Te referís a eso? La lucha libre. Póngale. No vamos a hablar de nada de eso porque ¿qué más se puede agregar a este caos? Es un caos entre paréntesis. Yo lo único que voy a decir, yo cumplí 47 años. ¿No? 47. Se lo ve bien. Un señor que está en, en el 60% de su vida, póngale. ¿Sí? No. Poquito más, poquito menos. Ya debe haber pasado 12, 13, 14 crisis de estas. ¿Y sí? Es hermoso esto. ¿Y sí? La experiencia que tiene un ciudadano argentino promedio en materia de crisis económicas es inigualable a nivel mundial, ¿no? Digo, debería ser explotada por investigadores, ¿no? Sí. Una vida plena de oportunidades, ¿no? Sí, no, aparte yo arranqué una hiperinflación en pleno viaje de egresado, fue hermoso. Claro. Aprendí todas las cosas que se van desvalorizando y hice la mitad de las cosas que podía hacer. Así que imagínense, ya desde ahí hasta acá. Yo perdí los primeros ahorros que pude hacer trabajando como economista a fines de los 80, los perdí gracias a un amigo nuestro con el Plan Primavera. Porque tenía el dinero. Flor de amigo. Sí. un amigo en serio. Bien, señores. Eso me pasó por confiar en el peso, se dan cuenta, ¿no? Sí. Aquella vez. Siguió al que dijo, el que apuesta al dólar pierde. No, eso fue después. Sigue insistiendo. El que apuesta al dólar pierde fue antes. 81, ¿fue eso? ¿82? ¿Cuándo fue? Ese fue. Sigó. Qué lindo. ¿Lorenzo era Sigó? Lorenzo Sigó. Tenemos un anecdotario. ¿Sí? Hermoso. Bueno. Señores, tenemos dos invitados en piso. Dos jóvenes invitados en piso. De todo lo que estamos hablando, creo que no habían nacido. No habían nacido, probablemente no. Tenemos 3 temas musicales. El señor López trajo jazz. El señor Cetrángolo, ¿qué trajo? Rod Stewart trajo rock británico clásico. Típico británico. Y yo traje algo traje Pink Floyd, así que, pero tema no apto para menores. Un Pink Floyd fuerte. No estamos en el horario de protección al menor. Un Pink Floyd arriba. La letra no se puede escuchar. No, es verdad, igual. Sí. ¿Cuánta gente va a entender lo rápido que habla David Gilmour en ese tema? Habla demasiado rápido. Bien, ¿con qué vamos primero, señores? Lo que ustedes quieran.
con alguno de ustedes dos. El mío es para el medio. Bueno, vamos muy arriba, arrancamos con Pink Floyd, ¿le parece? ¿Sí? Lindo tema. Esto es Young Last, volvemos en un ratito. Nosotros en los cortes hablamos de música. Sí, lamentablemente. Ahí tiró un dato el señor Cetrángulo que a mí me mató. 3 temas de los mejores de la historia, ¿cuáles eran? Dígame. Something, Laila y Wonderful Tonight. Los 3 para la misma mujer. Los inspiró la misma mujer. Patty Boyd, ¿no? Patty Boyd. Increíble. El paralelo argentino sería Chris, la mujer de Spinetta. Claro. Que tiene Muchacha y Chris. Y la mujer de el blues de Chris. El blues de Chris. Espectacular. Es lo más parecido que tenemos acá. Claro. Bueno, no vamos a hablar de coyuntura, no vamos a hablar de corrida cambiara, no vamos a hablar de crisis. música, lamentablemente, pero bueno. Por ahí Es sí, un buen tema es un buen día para hablar de música. Sí. Hoy musicalicé en Twitter, propuse que el tema para el momento político de hoy, hablando de los Beatles y de Harrison, es I'm Me Mine. Es verdad, ¿no? Es verdad. Cada uno está en I'm Me Mine. Tenemos 2 invitados en el piso que estaban muy lejos de nacer acerca de todos los temas que estamos hablando, inclusive de las primeras crisis económicas que hablamos. Sí, es cierto. Así es. ¿No? Es cierto. Presentámoslo, por favor. Sí, tenemos el placer de que tengo nosotros 2 becarios, investigadores en formación en el IEP, Pablo Jack, Gustavo Montero, así que bienvenidos, gracias. Un gusto, muchísimas gracias. Y bueno, en realidad tiene un doble motivo, ¿no, Oscar? Sí. La invitación, por un lado, que nos cuenten qué es lo que están haciendo, en qué están trabajando, con quiénes y qué agenda tienen o qué intereses tienen, y por otro, como hablábamos antes de iniciar el programa, cuando, no sé si a vos, Oscar, te pasa, pero cuando yo le intento explicar a una persona que no es economista, me pregunta, ¿a qué te dedicas? Lo primero que te dicen es, bueno, ¿cuánto va a estar el dólar? No, yo no tengo la más remota idea, pero pasemos a otra cosa. ¿Pero qué haces? Investigo. Entonces te quedan mirando como diciendo, ¿qué? No, digamos, no entiende. Al poco se aburren, ni como que no está en el imaginario, ¿no? De que los economistas, no tiene el imaginario, los biólogos investigan, los médicos, pero los economistas parece que fueran consultores o ministros o no sé. Ni le digo si le hablo de ciencias sociales. Claro, estuvieran en un banco, claro, etcétera. sí, entonces, la segunda cosa es, bueno, ¿por qué uno decide empezar a meterse en este negocio, ¿no? Como becarios, pero si quieren... ¿Cómo llega y qué está haciendo? Digo, y cómo es esa vida. Sí. Pero si quieren, primero nos cuentan un poquito en qué han estado trabajando últimamente, ¿les parece? Sí, ¿cómo llegan? Yo una vez escuché a un economista decir que cada vez que hay una crisis, la gente se interesa por la economía. Así que yo entré justo en 2009, justo en plena crisis que venía todo, y dije, ¿cómo está pasando esto? Y bueno, ¿qué se hay que entender? ¿La economía? Bueno, me meto a estudiar economía. Estaba entre contador y economista. Y dije, bueno, quiero entenderlo. Hablamos de la crisis sistémica de 2008. Exactamente, 2008, sí, había ocurrido ahí, así que me metí y bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a investigar, así empezó todo. No, y lo que estoy investigando, un poco defendí la tesis de maestría hace unas semanas, así que justo estoy fresco en el tema. ¿Sos maestro? ¿Son maestro o magister? Magister, ¿no es? Porque magister es en latín, maestro es en castellano, máster es en inglés. ¿Cuál vale para Argentina? De los 3. Yo te llamo Pablo, pero como vos quieras. O Jack, más quieras, fácil como Pablo el destripador, pero sí, claro. O chocolate para variar. Pero, ¿cuál los tres? Vamos los tres, no tres. Nada lo mismo. La idea es un poco, si la confianza tiene impacto sobre los individuos. Hay un juego que aprendí una vez que dice, bueno, hay una persona que tiene 3 caramelos, ¿sí? O podía hacer ingresos, dólares, pero iba por otro tema. Y hay una persona que tiene una idea, o sea, no tiene plata, pero tiene una idea para hacer. Y tiene la capacidad de triplicar los ingresos del otro. Entonces, ¿por qué no darle esos ingresos a otra persona que las triplique y después que me devuelva algo? Y por el simple hecho de, ¿y si no me devuelve? ¿Y si el tipo se agarra, se junta las maletas y se va para las Bahamas y dejó mis ahorros gastando en quién sabe qué cosa? Poco esa idea de, bueno, eso puede pasar, pero... Eso es lo que llamaríamos riesgo moral, ¿no? Riesgo moral, exacto. O un esquema Ponzi, digamos. Sí. Muy famoso por Ponzi con estampilla. Sí, pero digo, hay antecedentes que no son Ponzi, que tiene más que ver con la confianza, porque el Ponzi es una estafa organizada y digamos, rezagada, ¿no es cierto? En algún momento salta la estafa. Sí. Pero yo estoy pensando en los orígenes de los negocios en la comunidad, por ejemplo, típicamente gallega o asturiana, los inmigrantes, ¿no es cierto? ¿Cuál era la forma de sustento de esa comunidad en aquel momento? Estoy hablando principio del siglo XX, ¿no es cierto? Poco después. Era
emprendimientos que hacía alguien de la comunidad y tomaba plata de sus paisanos. Entonces, básicamente los bares, las empresas de colectivo, los albergues transitorios, eran negocios en donde hay alguien que tomaba el riesgo y los paisanos, solamente por confianza y sin ningún papel firmado, le daban plata. Los famosos puntos. Y son los puntos, claro. Los puntos son bares. eso, digo. Y vos si conocés a algún gallego, quedan pocos, pero todavía quedan esos arreglos. Son arreglos de palabra, que es distinto a los arreglos de los italianos, porque los italianos tenían una cuestión mucho más familiar. Era la idea de construir una casa para alquilar, pero eran el padre con los hijos, ¿entendés? Un poco una continuación de la vieja idea de que la familia se iba autososteniendo. Pero en el caso de los gallegos, me parece que es más eso, ¿no? Más de confianza. Sí. De hecho, lo raro es que para Italia no me da, justo. Pero sí me da para España. ¿Te das cuenta? Así que ahí hay una cosa por ahí que está pasando de esa misma idea tomada de antes. Pero ¿y por qué espera, explica primero por qué te metiste con los países, digo, ¿no? Bueno, la idea era estaba hecho para Europa solamente. Entonces la idea era ampliar un poco, especialmente tomando el caso de América y tomando más casos, a África y un par más. Así que lo que hice fue algo que se llama una ecuación de Mincer, o sea, una ecuación donde tengo el ingreso de la persona, pero tengo la educación, el sexo, la experiencia al cuadrado, para ver, cuánto de su ingreso está explicado por la educación, ¿sí? Esa parte es la que se usa siempre, y otra parte adicional es la confianza que tienen los otros. Justo hay bases de datos, como la World Value Server, que tiene una pregunta que justamente dice, ¿usted cree que se puede confiar en la mayoría de las personas? Así que usé eso para ver si existe un efecto de la confianza sobre el nivel de ingreso de los individuos. Tomé se llaman paneles o como se lo quiera llamar, con varios países para ver si pasaba o no. Sí. Entonces encontraba justo el caso paradigmático ese que en España me daba, pero en Italia no. ¿sí? Fantástico. En América sí suele dar, en Argentina desgraciadamente no daba. Pero pasa que en Argentina la gente no encontrás a nadie que confíe en el otro. Ahora, no, es un grupo vacío, no tenés forma. ¿Qué significa para la gente que está escuchando que no te da? A ver, Sí, es algo que se llama significatividad, o sea, si es cero no es cero. ¿sí? Si algo no es significativo quiere decir que no es distinto de cero, así que no tiene sentido. Si da significativo quiere decir que es importante y da algo. No, igual los casos raros en América son Venezuela y Chile. ¿Cómo creen que dio? No sé. Negativo. Entre más confíes en los otros, menos ingreso uno tiene. Sociedades más individualistas. Puede ser más eso. Egoístas. Eso es lo que tengo que ver para más adelante. ¿Cuál es el canal en el medio? ¿O cuáles son los canales en el medio entre la confianza y tu ingreso? Bueno, hay varios. Hay canales que se llaman micro, que son más a empresas, o canales macro, más agregados. El caso más típico que hay es, por ejemplo, si uno tiene empresas, este es el caso de Italia, ¿no? Se analiza en Italia muy parecida a estas cosas para ver qué pasa. Si son empresas donde no hay confianza y se tiene que agrandar la empresa, el dueño de la empresa no tiene la confianza para delegar todas las funciones a sus personas que están trabajando ahí. Entonces, como no quiere hacerlo, dice, no, a este tipo no le voy a dar más tareas. ¿Por qué? Porque me van a defraudar, la van a hacer su negocio, me van a cerrar y se van a ir. Entonces hay un nexo ahí de que la confianza ayuda a solucionar un par de problemas, ¿sí? Llamados, como dijimos antes, selección adversa o riesgo moral, para poder solucionar eso, ¿sí? Tengo problemas dentro del mercado laboral que se podrían solucionar confiando. ¿Sí? Ahora, pero vos todavía no estás testeando cuáles son los canales. Los canales están detrás y exactamente, que funcionan. Es medio caja negra todavía, claro, por eso es como una parte en dos partes. Esto fue para maestría, la idea es seguir para doctorado cómo sigue esto. O sea, ¿de dónde viene esto? Así bueno, lo que pasa es que, sí. Ahora, igual lo que ponía Oscar es un poco distinto porque es cómo se forman vínculos de confianza entre ciertas comunidades o entre ciertos grupos, ¿no? Porque quizás, por lo poco que yo sé en China, todos los negocios funcionan así, o sea, vos solo haces negocios con gente que alguien que conoces o que otro te refiere, entonces eso quizás no es la confianza en general con el resto de los miembros de la sociedad, sino que yo con este grupo de gente que es típico de sociedades de inmigrantes, ¿no? Donde cada comunidad forma su colectividad, forma su gueto y... Bueno, es como dijo ¿no? Oscar, aquí en la Argentina, entre italianos y gallegos había gente que tenía ciertas actividades que tenían que ver con la comunidad, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Cuántos gallegos tenían un bar?
Sí, todo, claro, la mayoría. Un montón, ¿no? Claro. Igual yo tengo una profesión rarísima que no lo van a poder creer ustedes, que es de los armenios. A ver. Armenios, wow. El 80% de las casas que venden caños de escape son armenios. No me pregunten por qué. ¿Caños de escape? Caños de escape. Eso es una especialidad muy... Sí, muy especial. Las tintorerías Armenios. japonesas son un poco Son más... armenios. Esto no lo pueden investigar debajo de las piedras, pero yo nunca lo pude entender. Pero son armenios. ¿En serio? Búsquenlo, fíjense. No, ahora tengo una idea para una regresión. No son con eso, turcos, seguro que no son turcos. No son turcos, son armenios. Ojo. Se arma quilombo. Sí. Pero... Acuérdense lo que le digo. Bueno, es que Muy tanto, bien. es que fíjense que incluso me han dicho, creo, no, es algo conocido, creo, digo, o sea que no es que me han dicho, es conocido que todos los supermercados chinos de la ciudad, por ejemplo, no es que vienen de China en general, sino que vienen de una cierta región de China. Bueno, una vez hablé con una era de Taiwán, con una en realidad. No es lo mismo. No es lo mismo, eso deben venir de otro lado, Sí. pero Ok. los que vienen de China continental vienen de un lugar que se llama Fujian, creo. Y yo creo que tiene que ver porque una vez que alguien se asienta, Manda. son referencia para otros, ¿no? Digamos, y ayuda a la instalación, ¿no? Y a los contactos y a entender... Bueno, así me se parece. armaban en Buenos Aires los barrios. Claro, ¿no? los barrios también tenían una... Digo, Núñez vivía en gallegos cuando Claro, era hace 70 años, 60 Bueno, años. en el 11 es una gran comunidad judía Claro. que se dedica a vender telas, por Mm, ejemplo, ¿no? sí, 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 Viví sí. ahí, así que Sí, 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 bueno, que es así. en la boca italiana, En sí, la- es bastante común. Bueno, eso. mis 4 abuelos son italianos de zonas muy vecinas, pero los 4 se conocieron en un barrio de Buenos Aires. Claro. Claro. Porque vivían a 2 cuadras de distancia. Exactamente, claro. Ahora, eso tiene que... uno tiene un nombre, por lo menos antes, cuando uno habla de confianza, incluso cuando quizás vos que sos ayudante en crecimiento, ¿no? Sí. No sé si ven algo de eso, lo que se llama capital social, ¿no? Digamos, la idea de que hay un capital social que tiene que ver con los lazos entre la gente y la cooperación. Esto se forma parte de tu investigación, de esa agenda, ¿no? Digamos, Sí, el problema es que la parte de capital social está muy relacionada a lo que es el país, Ujú. porque es muy difícil medirlo por individuo. Claro. Esta es la idea de el individuo, o sea, yo tomo individuos Ujú. personalmente que responden eso. Ujú. Pero sí, tiene que ver con eso, pero se pierde un poco en la idea de individuo. Pero la idea sí es seguir más adelante para ver, bueno, ¿y cuál es ese lazo y por qué sea en un país y en otro no? Claro. Y así que esa era un poco la idea, porque si esto no me da, digo, bueno, no vamos a empezar a ver de lazos que hay. Pero al parecer hay algo de un capital que- social Ujú. que puede reemplazar la ley, porque la otra es, Claro. en Argentina echa la ley, echa la trampa. Ujú. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, dado eso, no hago ni nada. Bueno, en sí. cambio, como el lazo puede reemplazar a la No, ley. es que si no tenés un buen sistema contractual, tal vez Sí. confías, ¿no? Digamos, En en el otro, o en la reputación, o si hay interacciones repetidas, pensás que no te van a Claro. estafar, ¿no? Digamos, en fin. Gustavo, ¿qué nos puedes contar? Vos. Bueno, yo soy becario del IEP ya hace rato, hace como 3 años. Trabajo con Daniel Heyman. Ya había trabajado, o sea, había sido becario de grado con él, por suerte. Y después tuve la oportunidad de anotarme en la maestría y sacar una beca de posgrado y estuve trabajando con él. O sea que básicamente me dedico a temas de macro y para la tesis de maestría, que todavía no la entregué, pero está en camino, estoy básicamente trabajando con grandes fluctuaciones y crisis macroeconómicas, en particular financieras. Sí, y básicamente, en verdad es un trabajo conjunto con Daniel, que espero que primero, antes de la tesis, salga un mini paper o algo parecido. Es básicamente intentar un poco caracterizar estos bichos, ¿sí? Este tipo de episodios, grandes perturbaciones, para decir básicamente que, o sea, que son de todo tipo. O sea, básicamente no tenés dos crisis iguales, sí, pero en verdad uno, si quiere realmente puede encontrar quizás esta cosa que es bien de Daniel, un punto en común de las promesas rotas, de estos errores de percepción, de fallas de coordinación a gran escala. Ahora es interesante porque vos no viviste las crisis, viviste las últimas Bueno, solamente, esto es, pero trabajás con el tipo que mentira. más Eso estudió las crisis, ¿no? En verdad, o sea, yo estudié me dediqué a estudiar economía, o sea, porque, o sea, yo viví la crisis de 2001 de manera un poco fuerte, qué sé yo, por lo menos realmente, o sea, era chico, tenía En 10 tu años. familia, claro. Ujú. Entonces, esos cambios de patrones de consumo, de todo del desastre, quilombo, qué sé Sí. yo, El club del lo que trueque. sea. No, de todo, o sea, recuerdos no muy gratos. Sí. desde la inseguridad, qué sé yo, no importa, o sea, esas cuestiones, o sea, me llevaron a preocuparme por este tipo de cosas.
Aunque, verdad, honestamente no podía entenderlas. O sea, eran cosas que veía, pero no podía realmente comprender. Y creo que gran parte de eso, o sea, me llevó a estudiar economía. Viniendo de una familia de contadores. O sea, esto vale la pena decir que... traición, Sí, básicamente la oveja negra, porque padres contadores, hermana contador, esposo de mi hermana contador, o sea, todos contadores por todos lados. Y no, pero bueno. ¿Y cómo llegaste? Porque hay un tema de confianza acá también, ¿no? Sí. Porque una persona estudia una profesión, economía en nuestro caso, y en algún momento se termina asociando, enganchando con alguien que te va marcando cada uno de nosotros ha tenido eso, ¿no es cierto? Y hay un tema de confianza. En el fondo vos seguiste este camino porque confiaste en Daniel. Bueno, en verdad, o sea, fue raro. Yo estaba, por ejemplo, cursando materias de CBC y tuve una profesora de historia que era economista. Ajá. Y hablaba que ella tuvo suerte de haber cursado con Daniel, qué sé yo. Y te quedó esa idea. Y entonces, la primera charla que fui, un seminario que fue 2010, 2009, era Daniel, o sea, la primera charla de economía que fui, era Daniel hablando de la crisis, obviamente de la crisis financiera. Y obviamente que entendí la mitad de las cosas que dijo, pero quedé totalmente fascinado. Después, o sea, cursé obviamente macro con él y lo empecé a perseguir a ver si podía conseguir una beca para trabajar con él y más o menos, o sea, lo perseguí yo porque claramente estaba, o sea, lo tenía de referencia muy muy fuerte y bueno, por suerte, o sea, con el tiempo se dio un vínculo mucho más fuerte y hace ya rato que vengo trabajando con él. Sí, convengamos que en nuestra facultad se dio un cambio importante cuando empezamos a tener la posibilidad de tener profesores más full time en la casa y tener más becarios, ¿no es cierto? Y eso mejora mucho la relación entre los docentes, los alumnos y entre ustedes mismos, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, habría que hacer un esfuerzo y que las facultades otra vez la están haciendo, e incluso el IEP, de poder difundir esta posibilidad que existe hoy en día de que no solo hay más profesores full time y que está en un instituto, o sea, ya formado y con una buena base, sino que también hay buenas becas de parte de la universidad para seguir en esta línea de trabajo que es bastante linda e interesante, más que nada en este país, ¿no? Sí, claro. Una persona, y luego podemos volver a eso, ¿no? Que es un tema que nos interesa, pero una persona que escucha dice, bueno, los economistas, muy interesante, hablan de las crisis, etcétera, pero ¿cuándo empieza a pasar algo para que no ocurra más, ¿no? Parece que estudiamos mucho y son bichos difíciles de domar, ¿no? ¿Y después que estudiamos? Claro. No conseguimos más trabajo. Claro, quizás dejamos que se reproduzca yo no me dedico a eso, así que no. No, pero lo cierto es que sí, que este país es bien complejo en ese sentido. Estudiamos un tema que no logramos resolver, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que es un tema interesante, que yo creo que no sé cuán explotado está, pero justamente algo que hablábamos, ¿no? De ustedes, ambos mencionaron el tema de la crisis, aunque distintas, porque Pablo mencionó la del sistémica del 2008 y Gustavo la del 2001, la del 2002, caída de la convertibilidad, pero un estudiante promedio de economía o cualquier otra carrera en cualquier otro país no ha vivido tantas experiencias. Podemos decir, bueno, sí, obviamente los que pasaron en la hiperinflación alemana en los 20, los 30. No creo que vivan ya igual. Claro, por eso. No creo que tengan mucho para contar. O bueno, algunas hiperinflaciones en América Latina, que hubo los 80, pero de las últimas 2 décadas, no sé cuántos países han pasado, occidentales al menos han pasado, ¿no? Este tipo de episodios. Y eso es algo que seguramente debe tener alguna influencia, tanto sobre cómo los economistas abordan los temas, pero también sobre los comportamientos de la población. Nuestra población rápidamente sabe qué hacer ante un momento como este. No digo, intenta, no tiene que aprender mucho. Ya hay cierta memoria colectiva. Ayer ya nadie estaba vendiendo nada, por ejemplo. No digamos, son muy rápidas las reacciones. ¿No? Sí, tal vez eso hace más difícil salir de las crisis, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero eso, entonces, más comportamientos defensivos. Tema. Bueno, después podemos volver sobre eso. Vamos un ratito. Hoy estuve por una terminal automotriz y un ratito les cuento. Así brevemente lo que pasó, porque no se están vendiendo autos. Son terminales. Sí, claro. Son terminales, van camino a la terminal. ¿Qué escuchamos? Vamos a noticiero, después escuchamos algo de música, ¿eh? Sí, así que vayan pensando a ver qué quieren escuchar. Ya volvemos en unos minutos. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde? ¿Cuándo y cómo?
las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. Seguimos en partida doble musical. ¿Qué vamos a escuchar, profesor Andrés López? Como tenemos, usted trajo un tema de lujuria juvenil, ¿no? Young Last. Sí, Young Last. Yo traje un tema más modosito, pero sin embargo apareció modoso, una palabra lindo, una palabra que se usa poco, ¿no? Sí. Qué lindo está modoso un día. Hablando de viejas crisis recurrentes, volvemos a palabras viejas. Palabras viejas. Claro, sí, sí. Es un tema de los años 30, se llama Blame It on My Youth, un estándar, tiene 1000 versiones en la historia del jazz. Esta que les propongo hoy es una con el trío de Keith Jarrett, pero apareció tocada por otro gran pianista, Brad Mehldau, en Ojos Bien Cerrados, la última película de Stanley Kubrick. Gran película, la de Kubrick, está este tema. Está este tema, pero en otra versión de Brad Mehldau. Esta es por que perfectamente en esa película podría haber estado Young Last. Young Last, exactamente, una película bastante calentita. Ya volvemos. Somos muy eclécticos. No sabías que estaba Mark Spitz en la. Yo le voy a contar algo. O cómo se llamaba esta. No, Michael Phelps. Para Michael ser alguien Phelps. más joven, ¿no? Digo. Para poner uno local, sí. Cuando yo era joven hice el curso de guardavidas en algún momento de muy temprana edad, de 18 años. O para citar a alguno de épocas pretéritas, Nicolau, ¿no? Alberto Nicolau, gran nadador. Nicolau, ¿no? Gran nadador. Muy bien. Volvemos acá, los tenemos a dos jóvenes investigadores del IEP, Pablo Jack, Gustavo Montero. Nos estaban contando qué estaban haciendo, ¿no? Pablo habló del tema de las confianzas y el efecto sobre el ingreso de los individuos, y Gustavo sobre un tema que que en Argentina no existe, por suerte, pero en algunos otros países remotos y bananeros sí, que son las crisis macro y sus pasa en otros dinámicas. países. Pasa en otros países también. No con tanta frecuencia. No con tanta frecuencia. Pero ¿y ahora qué les para dónde quieren, a dónde los llama el futuro? ¿Qué la agenda, ¿no? Digo, ¿qué temas les parecen sexy, interesantes, divertidos para trabajar? Bueno, un poco lo primero es seguir con lo que estoy haciendo hasta ahora, ¿sí? O sea, poco la idea fue algo simple lo que empecé, ahora le están agregando más vueltas, más firulete ahora no solo hay que ver qué pasa linealmente, sino hay como un efecto no lineal. ¿Qué es eso? O sea, en el trabajo, por ejemplo, Finlandia me va mal. Ahora uno dice, ¿cómo puede ser que Finlandia, que tiene una confianza increíble, no pase nada? Y África también me daba, o sea, no da significativo. ¿Qué puede pasar ahí? Y lo que se está descubriendo ahora es que hay como un efecto no lineal de la confianza, como si fuera una sonrisa, en realidad una carita triste, porque el efecto va al revés. Ajá. Entonces, si tenés mucha confianza, no sirve para nada eso. Porque la confianza por ahí no va por ahí, sino que por otra cosa. En cambio, si tenés muy poca confianza, es lo mismo. Tampoco sirve para nada. Pero un punto intermedio es donde está la cosa. Entonces ahora se está explorando tenemos este efecto, vamos a ver dónde está el meollo de la cosa. ¿Dónde está ¿Y por qué si el nivel de confianza que tienen los ciudadanos en los otros es poco, el efecto se diluye? ¿Cuál sería la idea? Bueno, eso es lo que próximamente tengo que averiguar. Así que eso queda para más adelante. No hay algo del todo claro, es más que nada por resultados dan eso. La explicación de eso no hay como una explicación definitiva, no es por esto, ¿sí? Lo que puede pasar es lo que charlábamos antes, la confianza reemplaza algo, ¿sí? Por ejemplo, la ley. Sí. ¿Qué pasa en Finlandia? Hay ley, necesitas confianza. ¿Qué pasa en África? No hay ley, ni siquiera la confianza te ayuda. En los tramos intermedios es lo que te ayuda de donde la ley no está lo suficientemente desarrollada y donde la confianza sí, como para poder compensar eso. Un poco la versión más aceptada es esa, ¿sí? Como que te sustituye algo, bueno, ese algo no necesitas en los extremos, pero sí en los puntos medios. Ahora, ¿pero hay una relación entre los niveles de confianza a nivel social y los niveles de ingreso per cápita de las sociedades? Ahí justo tocaste un punto débil. El problema es qué tanto de lo que yo tengo no es al revés, o sea, ¿qué es?
Yo porque confío más, gano más, o porque gano más, confío más. Esa es la gran pregunta del millón para todo esto. Y lo que están haciendo ahora, sí, un poco lo que sigue para adelante es, bueno, no puedo tomar la confianza, tomo algo que se llama un instrumento, ¿sí? Digo, bueno, tomo otra cosa que no esté relacionada con el ingreso que puedo utilizar. Y lo que está usándose ahora son irse para atrás. Entonces digo, bueno, no puedo usar mi confianza porque mi confianza depende de cuánto gané. Entonces hay como valores que son heredados. Hay valores que yo tengo que heredé de mis viejos. Y mis viejos por ahí no dependen del ingreso que yo tengo ahora, dependen del ingreso que tengan ellos. Ahora la pregunta es ¿qué tan atrás hay que irse? Bueno, lo que están haciendo ahora es ir tan atrás como pueden. Empezaron 10 años, 20 años, 30 años. Ahora se está yendo 130 años para atrás. Cuando decís están haciendo, ¿quién está haciendo? Bueno, hay unos trabajos, ¿sí? Que son, en realidad está todo esto en la parte de capital social, ¿sí? Realmente hay un Handbook of Economic Growth, ¿sí? Que una sección es sobre capital social. Ajá. En esa sección, los nuevos trabajos que van surgiendo, las novedades, son esta idea de poder incorporarle el efecto de la confianza de valores heredados de los antepasados. Para saber por qué una sociedad crece más que otra. Exactamente. Claro, en una sociedad de inmigrantes es un poco complicado eso, ¿no? Bueno, en realidad es de ahí donde toman los datos. Por ejemplo, lo que se hace es tenés Europa, ¿sí? Y tenés que emigraron para Estados Unidos. Entonces lo que tenés es datos de sus valores cuando sus abuelos fueron para allá. Ajá. Lo que yo estaba pensando, pero tengo que ver si se puede hacer o no, es al revés. Si nosotros tomamos para ver los valores de Europa a los datos de América, ¿por qué no hacemos en América al revés? Tenemos los migrantes que vinieron para acá, podríamos tomar esos valores para las comunidades. Pero ¿cómo hay datos de capital social de hace 80 años, digamos? Hay 130 años, sí. ¿Sí? Hay datos de eso, por eso cuando se encontraron esas bases que se podían usar, Estados Unidos las tenía. No sé, tengo que buscar bien si hay esos datos para los migrantes que vinieron de Europa para acá. Pero esos datos están ahí, efectivamente. Bueno, hay algunos trabajos que quizás conozcas, por lo menos un par que comenta Nathan Nunn en un paper sobre donde revisa papers sobre historia y desarrollo económico, que están hechos para África, donde hay gente que trata de mirar el efecto sobre los niveles de confianza hoy de comparando zonas contiguas de un mismo país en donde hubo mayor o menor extracción de esclavos, como la extracción de esclavos hace 500 años afectó los niveles de confianza en la sociedad permanentemente, ¿no? Digamos, o sea que ahí todavía te puedo decir más atrás. No es que tengan datos de confianza hace 500 años, sino que están tratando de ver cómo eso generó un efecto persistente, ¿no? En las sociedades en donde más se extrajo esclavos, hoy hay menor nivel de capital social, digamos, que donde hubo menos extracción de esclavos, aprovechando aparte que eso era medio random, ¿no? Entonces, en el sentido que lugares contiguos tienen más o menor extracción de esclavos sin que esté predeterminado, digamos, esa extracción al comienzo, ¿no? Bueno, eso lo pude ver. O sea, una vez fui a Ghana, ¿sí? Para un congreso que tenía que ir, esas otras ventajas de investigador, a veces puede viajar para estas cosas. Turismo académico. El turismo académico. Y en Ghana estábamos con un grupo de latinoamericanos, realmente uno más o menos se conoce, va conociendo, vio varios países, pero había uno que era de Brasil. Entonces él vio en Ghana que había la Casa de Brasil, la Casa de Brasil, la Casa de Brasil, la Casa de Brasil. Nos dijo tanto eso, bueno, vamos a ver qué es la Casa de Brasil. Cuando llegamos, empezamos a investigar qué era la Casa de Brasil en Ghana. Son gente de Ghana, que hace muchos años, no ya esto, pero está la casa donde vivían. Se había ido de esclavo a Brasil a trabajar como esclavo. Ajá. Pudieron escaparse y pudieron volver a Ghana. Cuando llegaron a Ghana, ¿qué creen que profesión agarraron? Como sabían el oficio de esclavos, se convirtieron ellos en buscar gente para mandar esclavos a África. Wow. Entonces la idea de confianza está ahí. El mismo tipo que era esclavo ahora se convirtió en esclavista. Y usó eso. Así que eso tiene bastante sentido viendo los casos de África. Claro. Y soy testigo de ver la casa, ahí te contaban cómo vivían los tipos y era así. Efectivamente el tipo que era esclavo ahora se volvió esclavista. Y no confiaba nadie en ellos porque ya está. Obvio, claro, habían cambiado su vida, su estilo. Interesante. ¿Y vos, Gustavo? Planes para el futuro, o sea, yo no tuve la suerte todavía de terminar la tesis, así que todavía estoy. Pero sí tuviste suerte de ir viajando para. Sí, eso es una realidad. Sí, la verdad, o sea, yo hace 3 años que estoy full time en el IEP y, por ejemplo, nunca había ido de viaje a presentar o escuelas de verano. Y el año pasado y este año estuve en Europa, o sea, por esto.
y la verdad que nunca lo pensé. O sea, por lo menos no sabía cuándo iba a ir a Europa, qué sé yo, y una vez que ingresé, o sea, por lo menos en esta profesión más de investigador, de becario, hay un montón de oportunidades de viajar, de presentar afuera, de ir a escuelas, qué sé conocer investigadores. Y conocer, interactuar con mucha gente de otros países. Por ejemplo, o sea, hace un par de meses estuve en Italia, en una escuela de verano, sobre temas de macro, pero había gente de India, de Grecia, de Alemania, o sea, de gente de todo el mundo, donde uno puede interactuar, donde están trabajando temas muy variados, pero que es muy fructífero para lo que hace, no solamente para la vida académica, sino también para uno mismo. Y para darse cuenta que el problema de un país no es el problema de todos, ¿no? Y lo difícil que es a veces explicarle los problemas de Argentina. O sea, no, es realmente, o sea, se quedan mirando diciendo, eso lo conocemos. ¿De dónde vienen estos muchachos? Eso. Sí. Figurita repetida. Lamentablemente es así. Sí, pero entonces o sea, por ahora estás concentrado en tu... Por ahora estoy con mucho trabajo, o sea, aparte de las clases, qué sé yo, y Daniel la verdad que es una persona muy activa, por suerte, y me mantiene muy ocupado y muy entretenido, así que por ahora, o sea, el objetivo es terminar la tesis bien, la maestría y seguir un poco en este camino. ¿Ustedes están haciendo el doctorado? Todavía no, porque todavía no terminé la maestría. ¿Pero vas a pensar hacerlo? Sí. Bien. Okay. ¿Vos también? Yo estoy en el doctorado ya. Sí, estoy claro. pensando ahí y si ustedes viene alguien, un chico más joven que ustedes y les dice, che, ¿qué onda esto de empezar como becario de investigación y ver y trabajar un poco en eso? ¿Está bueno o no? Bueno, me pasa seguido en el CBC. También soy profesor del CBC y vienen. Más que nada la pregunta es, ¿y qué hace un economista? Sí, porque mi abuela me vino a preguntar, dice, y no sé qué contestar. Le dice, no sé. Yo tampoco sabría qué hago, no sé nada. Mirá, a ver, pasa música. Para que vos no te sientas solo. Ok. Yo me recibí licenciado en Ciencias de la Comunicación. Sí. Vos sabés lo que era explicarle a mi abuela eso. Economista no es nada, es mucho más fácil. Hay 200 en la tele. Imagínate que yo le tuviera que explicar eso. 10 años estaba. Bueno, un trabajo importante es distinguirse de los muchachos que aparecen en la tele a veces. Claro. O sea, sí. Es gente que aparece en la tele diciendo cosas que después están mal. No, digamos que estaban erradas. Ojo que hay varios diplomas de honor de la UBA en la tele, sí, hablando de esas cosas. No, mire, ¿sabes lo que viene de eso? Ni hablemos. Bueno, pero entonces les dirían que es una opción interesante. Sí, yo creo que si a uno le gusta esto, ¿sí? O sea, es algo que tenés que estar sentado viendo qué pasa por delante, estando, lo que hice sobre la ola en inglés, no estando avanzando continuamente para descubrir algo. Es tener esa inquietud, esas hormigas en la cola, decía mi viejo, de moverse y querer ir viendo qué sigue para adelante. Llegar hasta un punto de decir, che, tengo más preguntas que respuesta. ¿Qué hago ahora? Y bueno, seguir preguntándote, seguir para adelante. Si tienen esa actitud es algo muy lindo. Y porque uno ayuda a poder descubrir cosas nuevas, pero también saber que hay cosas nuevas por el horizonte. ¿Sí? Es como largarse en el velero para el mar y ver para dónde va el viento. ¿Sí? Así que si tienen esa actitud es algo muy bueno. Si lo que quieren es algo más estático, estar sentados, sí, no, verdades universales, y va a ser más complicado. De todos modos, no sé ustedes cómo lo ven, digamos, ustedes están sentados en el instituto y están viendo los otros investigadores también. No es tan blanco-negro, ¿no es cierto? Ustedes están en la carrera de investigador como casi exclusivamente, pero ustedes han convivido y están conviviendo con investigadores que son investigadores, pero en el futuro no lo van a hacer o van a investigar en otro lado, digamos. Hay mucho salto de la investigación al sector público, muy fuerte, organismos o sector privado, y gente que efectivamente se mantiene en la investigación y la docencia, ¿no? Ustedes son más de investigación pura, me parece, ¿no? Sí, o por lo menos en la intención. Después el futuro sí, dirá. Pero es cierto que tenemos amigos que no. Sí, ha pasado que empezamos, yo tenía una beca, empezamos ahí siendo 5 o 6, y cada uno después fue yendo para distintos lugares. Si hay unos que terminaron las funciones públicas, otros que terminaron otras, uno va diversificándose, ramificándose. Mi comentario es porque yo creo que aún para aquel que no se va a dedicar en el futuro a la investigación, tener un periodo de investigación es importante. Es importante como forma de pensar los problemas, ¿no es cierto? Estamos con el tiempo para... Nos quedan 9 minutos y una agenda y un tema. ¿Cómo lo repartimos? Pasemos la agenda. Vamos con la agenda que es cortita. Claro. ¿Sí? El tema y después cerramos con los chicos. chicos. Cerramos con los chicos, perfecto.
Rápido, miércoles 14 de agosto a las 19 horas se realizará una conferencia sobre IVA, un enfoque técnico y profesional. Exponen la profesora contadora Verónica Andrea Agüero y la profesora contadora Marianela López. Requiere inscripción previa enviándonos datos, apellido, nombre, DNI, número de celular y carrera a contacto.graduado@fce.uva.ar. El 21, 22 y 23 de agosto se realizará el segundo Congreso Mundial Infancia sin Violencia en la Facultad de Ciencias Económicas en Uriburu 781. Y en el sábado además se podrá disfrutar una selección de concurso de arte. El 20 y 21 de agosto se realizará el tercer simposio internacional de teoría contable, la obra de Carlos Luis García Casella. La asistencia es libre y gratuita. Y señores, por último tenemos que el 20, 21 y 22 de agosto se realizará las 25ª jornadas de epistemología de las ciencias económicas. El evento, que tendrá lugar en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, será coorganizado con el CIEPSE, el Centro de Investigaciones en Epistemología de las Ciencias Económicas, y el IEP. Mayor información en la página web, en la www.economicas.uva.ar. Cuando me ponen números romanos para que yo tenga que decir 25º, es una trampa para el que está leyendo al aire, sépanlo. Esta fue la agenda de hoy. Sí, de todos modos, para aquellos que pertenecemos a la comunidad académica de la facultad, digamos que el 22 de agosto empiezan las clases del segundo Exactamente, sí. Es importante no olvidar. Así es. No se olviden de ir. CBC ya empezó, así que si no fueron, vayan. Y no nos olvidemos de ir nosotros. No, a eso me refiero. Sí. Saludos a los profesores. Bueno, Bien. Yo me lo agendo. Las Bien, clases. Bien, vamos con un poquito de Rod Stewart. ¿Cómo no? Volvemos unos Forever minutos. Young. Estimados, volvemos aquí a partida doble. Tenemos 2 minutos. 2 minutos 30 segundos. Estábamos hablando de economistas músicos y economistas novelistas, ¿no? Sí. Por supuesto, Mick Jagger es el más famoso, pero el nunca más se famoso, recibió, ¿no? De economista. No, estudió en el LSI, pero No se recibió. Sí. Bruce Dickinson de Iron Maiden, aparte Ah, sí, Bruce Dickinson es novelista. Yo le explico todo lo que hizo Bruce Dickinson. Es novelista. Sí. Es piloto comercial. Ajá. Tiene una empresa aérea. Es historiador. Y y tiene escrito fácil 10 libros, porque además es novelista. Así que A él le gusta, al doctor Cetraco le gusta Iron Maiden. Mucho. Así es. Mucho. Lo he ido, sí, puedo ir a verlo cuando vienen, los voy a ver. Sí, claro. Y entonces, ¿qué le aconsejarían a un chico que quiere hoy decir, bueno, quiero probar a ver qué es esto de estudiar música? No, Que vaya a un taller literario, de investigar. ¿Cómo arranca? ¿Cómo se arranca? Yo diría que se busque alguien para empezar, o sea, vaya y si un profesor le interesa el tema y habló con el profesor, le cae bien, empezar por ahí, ¿sí? Porque a veces uno empieza y digo, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer y eso, y por ahí que empiece eso puede ayudarlo a medio marcar el surco y empezar a poder trabajar ahí. ¿Las tesinas de grado no son una forma de acercarse? Bueno, yo tendría que decir que sí, porque el tutor que tengo hasta ahora, director de tesis y todo en doctorado de maestría, es el que fue mi director. ¿Pero eso no es una forma de acercarse más a un docente? Yo diría que sí, porque es como una experiencia. O sea, lo vas teniendo. ¿Vos hiciste con Daniel la tesina? Sí, o sea, yo estuve trabajando con Daniel, pero yo creo que siempre uno cuando está cursando, por lo menos en las últimas materias o en la mitad, o sea, uno siempre va a ver a los profesores, o sea, y siempre hay alguno que le genera cierto interés. Y yo creo que ese es el primero. Uno tiene que perder el miedo de hablar con el profesor y a preguntarle. Sí. Hay temas que a uno le parecen interesantes y charlarlo, porque en general la verdad es que los profesores son abiertos, o sea, son... Sí. El problema es que a veces los alumnos son tímidos. Del lado de los docentes, el problema que tenemos es que a veces tenemos muy buenos alumnos que son tímidos y no tenemos forma de conocerlos, ¿no? Pero... Sí. Que en una facultades, universidades más chicas es más fácil. Es más fácil, ¿no? O sea, Nosotros tenemos cursos muy grandes y a veces no es tan fuerte. Sí. Bueno, gracias Pablo, gracias Gustavo, ya volverán y traeremos también otros compañeros de ellos, compañeras de ellas que están también trabajando en el IEPI y que vengan también a contar lo que están haciendo. Nos volvemos a encontrar martes que viene 20 horas aquí en partida doble en Radio UBA. El martes que viene les decimos a cuánto va a estar el dólar el 10 de diciembre.
Podremos hacer, en Suiza. Podremos hacer No, yo haría como... No sé, el que le acierte cerca por una diferencia de 300 pesos, se paga un asado. Gracias, ¿Sí? 300 pesos, que esté 300 pesos más cerca, se paga un asado. Gracias por escucharnos. Nos vemos el martes que viene. Chau. Martes que viene. Gracias. Chau. Chau. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.